Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Farah Munive, líder diamante. El día de hoy, 10 de julio 2021, a la 1:26 am, te voy a dar una presentación que es muy interesante, que se denomina presentación servilleta, referente a la evolución de cómo ha sido la evolución de la economía a lo largo de los años. Y bueno, empiezo a explicarte de lo que era la era agrícola. La era agrícola duró 10.000 años. Y aquí quien tenía el poder era quien tenía la tierra, que básicamente era el clero y los reyes. Posteriormente tenemos lo que es la era industrial. Esta era industrial duró 700 años y acabó básicamente con la Revolución Francesa. En esta segunda era, que es la era industrial, ¿quiénes eran los que tenían el dinero? Pues prácticamente aquellos que eran dueños de los medios de producción y las materias primas. Básicamente, ellos eran los dueños de los que tenían el dinero. ¿Y por qué? Porque transformaban la industria del acero, ¿no? Se dedicaron a la transformación de la industria del acero, prácticamente, y también de la materia prima. Entonces, acá, ¿qué surgió en México para satisfacer la demanda de estas grandes fábricas? Empezaron a surgir algunas universidades, como lo es la UNAM, el Instituto Politécnico y los institutos tecnológicos, etcétera. Y por otro lado, también surgieron algunas organizaciones, como fue la Secretaría de Salud, el IMSS, la SEP, entre otros. Acá se daba una jubilación, por ejemplo, aquí vamos a explicar el panorama de la jubilación. Generalmente en ese entonces eran muchas personas los que aportaban y poquitos los que se jubilaban prácticamente. Esto fue entre los años 20 y los años 70. Y posteriormente los papeles se invirtieron, precisamente los que se jubilaban o se jubilan, pues ahora son muchas personas y los que aportan, pues son relativamente muy pocos. Posteriormente pasamos a lo que es la era, y bueno, y después surgieron las reformas, ¿no? Reformas que hicieron que ya no hubiera jubilaciones como antes, y hoy en día pues también está repercutiendo en nuestra sociedad, sobre todo en el mundo laboral. Pasamos después a otra era, que es la era de la información. En esta era de la información se le llama era de la influencia y la era de la sabiduría. En esta era de la influencia y de la sabiduría, ¿quiénes eran los que tenían el dinero? Pues quien tenía la información, básicamente. Surgió el Internet alrededor de los años de 2000, ¿no? En el año 2000, y esto reflejó un cambio trascendental en el mundo actual. ¿Por qué? Porque se especializaron las aplicaciones como Uber, Twitter, Facebook y Netflix, básicamente. Por eso es una era muy importante, ¿no? Y bueno, también surgen lo que son los influencers en YouTube. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de sacar un video aunque no sea de nuestro agrado, pues tienen millones de seguidores y eso pues les genera ganancias. Vamos a hacer un sub en esta parte, un zoom, donde vamos a explicar cómo eran las maneras de negocio. Primero de ellos tenemos la franquicia. La franquicia se caracteriza porque está enfocada a la venta, básicamente, y se da el modelo del know-how. ¿Qué consiste el modelo del know-how? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de McDonald's. McDonald's, podemos ver un McDonald's aquí en Puebla, en México, en otros estados de la República, y todos los McDonald's funcionan bajo un mismo modelo de negocio. Desde que entras, cómo te atienden, cómo te dan tus alimentos, porque tienen este modelo del know-how que te enseñan cómo hacerlo básicamente. Posteriormente tenemos la segunda fase, que es el segundo sistema de negocio, que es el multinivel. El multinivel está enfocado el 80% a las ventas y 20% a la red de negocios. Y posteriormente tenemos el tercero, que es el network marketing.
En el network marketing es un nuevo modelo de negocio que está enfocado precisamente el 80% a una red de negocio y el 20% a la venta. Surge lo que es la distribución intelectual en el network marketing porque ya hay, se da lo que es información de valor en esta parte. Y bueno, cabe señalar que hay una resistencia entre la era industrial y la era de la información. Vamos a hacer un análisis de cuánto ha sido la inversión de, pues que los papás, por ejemplo, han invertido en sus hijos. Generalmente, haciendo un análisis de costos, la cantidad que nos da son 2 millones. 2 millones dividido entre 60 meses, que son 5 años. Entonces tenemos un retorno a la inversión de 5 años, básicamente. Y esto nos genera una cantidad de 33,333 pesos durante 5 años, ¿no? Para recuperar esta inversión. Y bueno, si vemos este panorama, ¿qué está sucediendo? Estamos generando desempleados en potencia. Entonces hay una gran resistencia de la era industrial al área de la información porque la mentalidad que tienen las personas bajo este concepto de negocio, pues muy difícilmente lo pueden modificar de la noche a la mañana. Requerimos cambiar nuestro chip y dejarnos guiar pues por todas estas herramientas que nos ofrece la extraordinaria era de la información. Te voy a hablar del siguiente tema, que es el diagrama de flujo de dinero de Robert Kiyosaki. A mí me encanta explicar este tema porque creo que pues, es de mucho interés. E es el empleado y 75% del mundo son empleados. A es autoempleado y 20% del mundo son autoempleados. D es dueño de negocio y 4% del mundo son dueños de negocio. Y es inversionista y solo el 1% del mundo son inversionistas. Y bueno, en cuestión del dinero, cabe señalar que los empleados generan el 1% del dinero del mundo. Los autoempleados generan el 4% del dinero del mundo. Los dueños de negocio generan el 20% del dinero del mundo. ¿Puedes creerlo? 20%. Y los inversionistas generan el 75% del dinero del mundo. Esto es una cantidad increíble. ¿A qué voy con esto? Quiere decir que los cuadrantes del lado izquierdo, quienes están enfocados a una seguridad, ¿por qué? Porque se sienten bien dentro de esa zona, su zona de confort. Cabe señalar que el 95% de la población total, tiene el 5% de dinero del mundo. Esto es algo importante. Y por el otro lado, del lado derecho, que ellos lo que buscan más que nada es la libertad en vez de la seguridad, ellos son que el 95% del dinero del mundo lo tiene solamente el 5% de la población. Pues este es un tema que nos lleva al análisis, definitivamente. Los empleados se caracterizan porque pues trabajan normalmente 8 horas diarias por 5 días y esto nos genera 40 horas hombre. Un año tiene 50 semanas y entonces estamos hablando de 2,000 horas hombre por un año. Entonces esto, si lo multiplicamos por 30 años, que es lo que se tardarían en jubilarse, nos da 60,000 horas hombre, básicamente, lo que tendrían lo que juntarían, ¿no? Para su jubilación. En el caso de los autoempleados, pues generalmente las personas que salen de empleados y emprenden su propio negocio se vuelven autoempleados. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Las principales desventajas es que, por ejemplo, tiene más gastos, es más esclavizante porque él es el dueño de su negocio y a la misma vez es empleado. Está esclavizado, bueno, ya lo vimos porque siempre está ahí al pendiente y lo hace de diferentes roles. Y tiene algunas ventajas, tiene más tiempo, tiene su propio negocio,
más tiempo entre comillas, porque ellos generalmente están tan absorbidos por su negocio que casi no tienen tiempo de hacer una actividad como que adicional. Entonces acá es importante analizar, ¿no? Que lamentablemente los negocios que son los micro, a nivel micro, que abren sobre un lanzamiento de un producto, un servicio, pues no todos tienen éxito, solo un porcentaje muy bajo son los que llegan a tener el éxito deseado. Posteriormente nos vamos a los dueños del negocio y bueno, aquí surge ya un concepto muy diferente. Tenemos acá un sistema por un lado, por otro lado tenemos el equipo y por otro lado tenemos el producto y nosotros como centro. En dueños de negocio ya no solamente es una persona como empleado y autoempleado, sino aquí también ya es equipo, es el producto y el sistema. Entonces, acá algo a que nos lleva al análisis para poder generar ganancias óptimas, necesitaríamos de 100 personas en total y que estas 100 personas den una presentación diaria. Dando una presentación diaria, entonces son 5 días, son 500 horas hombre, por 50 semanas, nos da 25,000 por 3 y esto nos da un total de 75,000 horas hombre, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el resultado. Si lo comparamos contra esta es mayor cantidad, menos tiempo y aquí es más cantidad y mucho más tiempo. Y bueno, finalmente tenemos los inversionistas. Estos básicamente se dedican a invertir su dinero, están en una constante ingreso residual porque ya no se mantiene el ingreso fijo, sino va de menor a mayor prácticamente por la velocidad en que se mueve la persona. Posteriormente te voy a hablar de lo que es el cerebro, ¿no? Tenemos dos hemisferios, que es el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y aquí está el cerebro. Generalmente el hemisferio izquierdo está como señalado, se caracteriza porque está la parte lógica, la parte matemática y la parte analítica. Y en el cerebro derecho tenemos lo que son las emociones, los sueños y la creatividad. Prácticamente esto se encarga el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo, ¿ok? Entonces, aunado a esto, vamos a hacer un análisis de una persona que estudió, por ejemplo, llegó hasta secundaria, pero que ha leído 4 libros y que resulta que esta persona gana actualmente 50,000 pesos, ¿no? 50,000 pesos o más. Y en cambio, yo, por ejemplo, otra persona que ha estudiado primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, solamente un libro y toda su trayectoria académica, gana 21,000 pesos mensuales. ¿Puedes creerlo? 21,000 contra 50,000, pues relativamente es mucha la diferencia. ¿A qué voy con esto? No solamente requerimos de la parte académica para poder ser excelentes seres humanos, sino también requerimos trabajar con lo que es la parte de liderazgo, de la parte intelectual, la libertad financiera y un desarrollo espiritual. Entonces, no solamente hoy en día nos enfoquemos solamente en lo académico, también entra mucho la parte espiritual en estos temas. Y bueno, posteriormente tenemos otra tablita, que es esta que nos habla del panorama, ¿no? Tenemos acá una media, tenemos el ingreso lineal contra el ingreso residual que va de menos a más, ¿no? Simplemente como un tema de análisis y va a depender mucho de mí, si se aumenta o no. Y también pues del equipo correspondiente para ver si están llegando a sus metas o no están llegando y de qué manera se les puede apoyar. Posteriormente te voy a hablar de esta imagen que es como un iceberg. ¿Por qué? Porque esta imagen nos señala, por ejemplo, que aquí tenemos por abajo del iceberg, aquí está el iceberg, tenemos la parte del ser, sentir, pensar, relaciones. Aquí tenemos el hacer y el tener.
Y en estos círculos tenemos la parte del tener afuera, que son personas que se la pasan criticando, quejándose y bueno, toda la parte negativa. Tenemos las personas que se enfocan al hacer. Estas personas normalmente leen periódico, normalmente les gusta como estar descansando en sus siestas, por así decirlo, y bueno, entre otras. Y ya prácticamente tenemos esta información que nos va a llevar a muy buenos datos. Y por último tenemos la parte del ser. La parte del ser es bien importante trabajarla, porque si yo no me encuentro bien como persona y no parto de ahí, lamentablemente no voy a tener éxito en la vida y siempre voy a estar con estos miedos, ¿no? Que no me van a llevar a ningún lado. Bueno, posteriormente te explico lo que es esta parte de la riqueza, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, aquí una persona que está queriendo atrapar las mariposas. Y esta persona, por ejemplo, no está conforme con lo que él tiene. Entonces, a lo mejor se especializó en una maestría, un doctorado para que pueda ganar más dinero. Tenemos que la riqueza sí llega, pero la riqueza no solamente se trata de juntar cosas materiales. Riqueza es igual a valor por el apalancamiento. Básicamente este es el concepto de riqueza. Y nos ponen acá un ejemplo de un boxeador. Supongamos que el boxeador estaba acá, empezó a ganar torneos, más torneos, hasta que llegó a la punta, ¿no? A la cima. Pero después resulta que esta persona empezó a gastar en mujeres, en sexo, en alcohol y puras cosas negativas. Y entonces se le restringió de manera definitivamente aquí a... ¿cómo se le puede decir? Que este tipo de personas cuando ven un problema de este modo, pues se restringen de cierta manera, ¿no? A no seguir haciendo el mismo gasto y mejor pensar de manera inteligente cómo pueden mover ese dinero. Y bueno, prácticamente aquí te presento las razones por las cuales requerimos hacer network marketing, que son estas. Entrada extra, libertad financiera, tener un negocio, disfrutar de las mías, ayudar a otros, conocer nuevos productos y dejar un buen hechicero. Más bien dejar una herencia. ¿Por qué me surgió a la cabeza lo de hechicero? Porque prácticamente fíjate que haciendo una analogía, pues tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a cambiar para bien y esta vez sientes eso, ¿no? Como que a tu alrededor pasan cosas muy bonitas, el universo es tan mágico que dices, wow, es como, esto parece como una magia, ¿no? Como hechicería o algo así. No, no es hechicería, simplemente estás siendo atraído por el universo por la manera en cómo te estás desarrollando, ¿no? Entonces, esto es algo muy bonito, muy interesante, sobre todo que lo podemos aplicar en el día a día. Y bueno, finalmente te puedo decir que Sankey cuenta con certificaciones en la nanotecnología, certificados de calidad, empresa 100% mexicana y bueno, aquí entre otros, ¿no? Esto nos sirve muchísimo para confirmar que es una empresa 100% segura y que, bueno, podemos confiar en los productos que nos ofrece. Y bueno, aquí se te recomienda que puedas escuchar este audio, El ascenso del emprendedor. ¿Por qué? Porque te va a dar un panorama más amplio de lo que es Sankey. Pues bueno, esto es lo que te puedo compartir de esta presentación. Espero que haya sido de tu interés y te deseo una excelente noche. Muchas gracias en verdad por tomarte el tiempo para escuchar esta presentación. Gracias y buenas noches.